Continuamos aquí en Contrapunto. Les decíamos hoy cuando comenzábamos el programa que íbamos a recibir a Leonardo Mendiondo, que es sociólogo, que ha estado muy enfocado en temas del deporte y sobre todo este tipo de episodios que lamentablemente son recurrentes a nivel del fútbol uruguayo. Lo que pasó con el clásico de este domingo, un clásico que ni se llegó a disputarse, ni llegaron a salir los jugadores al campo de juego porque los líos que se habían generado, sobre todo desde las tribunas de Ámsterdam, pero en las calles de Montevideo también ya habían desbordado la situación. Leonardo, gracias por acompañarnos. Bueno, es un placer, muchas gracias por invitarnos. Conversábamos recién antes de arrancar la nota de que es un tema complejo, difícil de abordar, pero bueno, podemos ir tirando por lo menos las primeras líneas de qué es lo que viste ayer, qué fue lo que pasó ayer. Bueno, yo lo que vi ayer es lo que declaré el viernes a un canal colega, y es que los operativos de seguridad no funcionan ni van a funcionar. Es decir, ni son responsables cuando la cosa se desmadra, ni tampoco tienen todo el mérito cuando no pasa nada. ¿Está bien? Porque a veces ocurren y a veces no ocurren independientemente del sistema de seguridad que se emplee, ¿no? Es decir, creo que no depende del sistema de seguridad. Lo que se vio ayer fue producto también de 15 días de manija sobre el tema, preanunciando sucesos catastróficos, y algunos de ellos ocurrieron, y si no llegaron a mayores fue porque realmente hubo mucha suerte, de que no ocurriera algo mayor, como esta persona que tiró una garrafa el hecho hacia que ha abajo. marcado sin dudas este clásico y por el que pasará la historia lamentablemente es por una garrafa de 13 kilos tirada de una tribuna. Sin duda la intención era matar a alguien, ¿no? Eso, a mí no me cabe ninguna duda. Si vos tirás algo de ese peso, de esa magnitud, desde esa distancia, ahí a un grupo de personas, sin duda que le vas a hacer un daño letal. Creo que pasaron muchas cosas, muchas idas y venidas. Operativos complejos que no fueron equitativos, es decir, Nacional entró lo que quiso y Peñarol no podía entrar los mismos elementos, siendo que incluso el último antecedente serio y grave lo tenía Nacional. Creo que también cuando salen mal las cosas es una falta de respeto a la inmensa mayoría de hinchas que pagan entrada y que estaban de pronto dentro de la tribuna y fuera de ella, que no podían salir y a su vez tampoco podían entrar. Y bueno, en realidad creo que este caos es producto de un manejo de un tema difícil, muy complicado, porque a veces uno dice complejo, siempre decimos complejo, claro que es complejo porque hay muchísimas variables que influyen Esto, Leonardo, en el tema. Que te corte, es reflejo de una sociedad que se ha vuelto mucho más violenta, es, digamos, un factor de violencia que se ha generado en torno a las barras del fútbol que en su momento no fueron controladas y ahora eso se salió de madre, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo lo ves? Bueno, estadísticamente, en cuanto a índices de criminalidad y violencia, estamos a media tabla. No somos un país la media mundial son 15 homicidios cada 100.000 habitantes, nosotros andamos en 8, por ejemplo. Lo que sí empezó a cambiar fue la sociedad y se empezaron a hacer visibles como producto de políticas muy neoliberales anteriores, los resultados, hay una bomba latente que va a estallar y que la estamos viendo hoy, ¿verdad? Si a eso le sumás un manejo del problema desde mi modesto punto de vista incorrecto, donde creo que muchos actores tendrían que sincerarse de verdad, tomar conciencia de verdad, y si no sirvió lo de vacuna para eso, yo me pregunto cuándo vamos a tocar fondo con el tema. Desde el gobierno se insiste con la represión, y yo entiendo que la represión es una herramienta válida, una herramienta importante, pero creo que
tampoco se trabajó en otras variantes, salvo alguna campaña que no llegaba donde tenía que llegar. ¿Qué responsabilidad le ves vos al fútbol en sí mismo? Porque hemos ingresado en otra etapa también de la discusión, que es el planteo del Ministerio del Interior: dentro de los estadios la seguridad corresponde a los clubes, a los organizadores. Los clubes que dicen nosotros esto no lo podemos manejar. Entonces se vuelve, digamos, como una especie de rompecabezas imposible de armar, ¿no? El problema es que las soluciones yo estoy de acuerdo en este caso con el Ministerio del Interior. El problema es que no hay una política definida a lo largo del tiempo para poder conseguir esas cosas. Tú no le puedes decir a un club uruguayo que tiene un presupuesto miserable, ¿no?, que de un día para otro consiga guardia privada. Nosotros venimos diciendo hace 15 años que el fútbol debería estar controlado por guardias privadas, y que la policía debería estar, porque en todas partes del mundo está dentro también de un estadio, pero guardias, primero, una policía deportiva especialmente entrenada para manejar estas situaciones. ¿Está bien? Segundo, una guardia policial, privada que estuviera lo suficientemente entrenada como para manejar también estas situaciones. Como que le tiraron un paquete demasiado pesado para no estar preparados para manejarlo. Claro, lo que pasa es que muchos clubes también destaparon la caja de Pandora y ahora no saben cómo manejarse. Muchos clubes también tienen esos problemas por una cuestión de la propia construcción identitaria del club, que los formatea de una forma tal, no digo conscientemente, pero sí inconscientemente, y no es tan romántico ese idilio que hay con las barras y las dirigencias, como la gente cree o como nos hacen creer quienes están en el ambiente del fútbol. Entonces, hay un conjunto de variables, no hay una perspectiva a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy decía que el artículo 5 ítem 6 de la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia en los Espectáculos Deportivos mandata a la Comisión a la generación de informes acerca de estudios, acerca de las causas y las consecuencias que genera eso, y no se ha escrito una sola línea sobre el tema, no se ha investigado nada, no se ha hecho convenios con la Universidad de la República, que para mí es absolutamente central. Y desde ese punto de vista, bueno, como decía Ortega, lo primero que tenemos que hacer en beneficio de algo es comprenderlo. Si no comprendemos cómo se mueven los individuos y cómo se mueven cuando se aglutinan en muchedumbre, algo que escribió Le Bon hace más de 100 años, ¿no? Y bueno, estamos un poquito en el horno, ¿no? Es decir, cuando hablamos de represión y de endurecer las medidas, somos totalmente contradictorios, por ejemplo, con el caso de la liberación de determinadas drogas. La represión no sirvió, bueno, vamos a legalizar. Bueno, a ver, la represión es un instrumento, sí, yo creo que es necesario en algunos casos, pero es necesario también hacer un trabajo de fondo que involucre a todos los actores. ¿Cómo se, no sé, parece una pregunta absurda, pero cómo se sale de esto ahora o cómo se sigue esta historia cuando los episodios de violencia empiezan a ser cada vez más cercanos en el tiempo y dan la sensación de que no se puede manejar? Bueno, eso es una buena pregunta para el Ministerio del Interior y para la AUF, ¿no? Cuando vino Chris Waller acá, que tuve el placer de conocerlo y trabajar un poquito con él, en una reunión que hubo en el Museo del Fútbol, donde fue la mitad de los cuadros, la mitad de los equipos, cuando dijo que la seguridad debería correr por quien organiza el espectáculo, todos miraban para el costado. Es decir, por un lado se pretenden implementar soluciones británicas y el modelo es Gran Bretaña, ¿tá? Por otro, la resolvemos a la criolla, ¿no? Y aplicamos una cuarentena de medidas que no se sostienen en el tiempo. Pongo un caso concreto que me contaba Arielito del Bono. Cuando pusieron para el control de alcohol y esas máquinas, llegó un momento que dijeron, demorábamos mucho, entonces empezamos a guiarnos por el aliento. O sea que... Sin espirómetros demencial, a ojo, digamos. demencial, ¿no? Como los chequeos que ahora dicen que van a hacer al azar, un mamarracho matemático,
¿no? Porque eso no es, el azar no es cualquiera, ¿verdad? O sea, si hablamos estrictamente desde el punto de vista matemático, todos los que van al Estado tendrían que tener la misma posibilidad de ser revisados en un sorteo aleatorio. Se va a regir por la subjetividad de quien revise. Entonces de repente vas tú, ¿no? Con una bolsa de cocaína y nadie te va a revisar porque sos Irazábal. Ahora voy a ir yo de pronto y a mí sí me van a revisar, ¿no? O va a ir alguien con una línea de indumentario muy pobre y lo van a revisar muchísimo más. Entonces, esas medidas que se toman a medias, que son inconsistentes en el tiempo, esa falta de coordinación, esa falta de comprensión real del problema y de verdad sentir la gravedad del problema, creo que está faltando. Más allá de caras de circunstancia, más allá de declaraciones. El otro día, senador Agassi decía que el chico que le habían pegado un tiro en la pierna estaba relacionado al tráfico de drogas. Y lo enfatizó de una forma indudable. Eso no es cierto y se demostró que no era cierto, pero ¿qué legitimidad tiene ese tema cuando lo dice un senador de la República? O cuando el presidente Mujica decía que había sexo debajo de las banderas. Digo, no lo estoy diciendo yo, que no soy nadie. Lo dijo un presidente de la República, lo dijo un senador, ¿verdad? Entonces, esos argumentos que se manejan son los mismos, y yo invito a los televidentes a que bajen por internet la discusión parlamentaria de la ley acerca de la violencia en los espectáculos deportivos, y se manejan los mismos lugares comunes que maneja el periodismo deportivo y el vecino de la esquina. ¿Cómo se genera eso? Nos queda un minutito nomás, pero bueno, es interesante saber cómo se termina armando ese discurso que puede tener algunos contactos con la realidad y otros que no. Porque se retroalimenta, porque los uruguayos nos gusta opinar, porque hay soberbia en las autoridades y hay soberbia también de pronto en la academia que no se acercan, pero también hay algo que de pronto de alguna manera los disculpa. Y parece una locura, ¿no? Una cosa es tratar de comprender el problema, tratar de buscarle las mejores soluciones, pero otra cosa es gestionarlas, porque la gestión es la tumba de los cracks. Porque allí es donde entra la máquina de picar carne, donde entran los palos en la rueda, donde entran las diferencias políticas, donde entran las chacras, donde entran los intereses económicos, ¿tá? Intra y extrapartidos también. Entonces, somos Uruguay, somos un país que tenemos una larga data de problemas irresolutos y hay que tener una gran presencia política, como por ejemplo Tabaré Vázquez con el cigarrillo, que logró hacer algo increíble, pero bueno, sí, logró hacer eso. Ahora, otros que tengan esa capacidad de poder implementar o liderar un proceso que tienda a minimizar esto, porque esto no se va a erradicar, se puede minimizar bastante, pero erradicar, no sigan soñando, porque esto va a seguir, lo vamos a olvidar en una semana, como ya se está olvidando a los chicos de Santa Lucía, como se está olvidando a Tosquelas, como se está olvidando a Dacuna, y bueno, y tiraremos hasta que no pase otro episodio de estos, y allí otra vez se tratarán de poner planes urgentes que los clubes de pronto no pueden cumplir, o la asociación tampoco. En lugar de eso, una perspectiva en el largo tiempo y decirle, bueno chicos, miren que en 10 años hay que tener guardia privada y si no la tenés y no lo controlaste, no jugás más. Gracias, Leonardo, por venir. Por lo menos tirar arriba de la mesa el tema en momentos donde, bueno, todos estamos mirando ahí con preocupación lo que está pasando. Dale, es un placer. Muchas gracias. Nosotros hacemos la pausa y seguimos aquí en Contrapunto.